Queridos hermanos y hermanas, en el día de la Pasión del Señor, la Iglesia no celebra la Eucaristía, pero actualiza el misterio de la muerte victoriosa del Señor por medio de esta acción litúrgica. Hoy nos unimos al sufrimiento de Cristo, pero al mismo tiempo la esperanza se mantiene viva, pues la cruz de Cristo es la escalera que nos lleva a la gloria. Miremos a aquel que fue levantado por nosotros en la cruz. Adorémosle por nosotros y por todo el género humano. Quien lo mira con fe no muere, y si muere, será para entrar en la vida eterna. Ahora el sacerdote se postra como un signo de humildad y reconocimiento de sus pecados, y pidiendo perdón por los pecados de la comunidad. Acompañémosle colocándonos de rodillas. Oh Dios, que por la pasión de Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado, que alcanza a toda la humanidad. Concédenos asemejarnos a Él, y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre mundano, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos con actitud orante y contemplativa los relatos que nos llevan a meditar en los padecimientos de Cristo. En medio de las tinieblas y la tribulación, nuestra fe nos permitirá descubrir el triunfo de la vida sobre la muerte. Lectura del libro de Isaías.
Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerraron la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura y sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de todos los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humilló y no abrió la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verán la luz, el justo se saciará de conocimientos. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, pero expuso su vida a la muerte, y fue contado entre todos los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cachorro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas
al que podía salvarlo de la muerte cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación ha convertido para todos los que le obedecen en autor de la salvación eterna. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote. Aquel año era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús les contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me cuestionas a mí? Interroga a los que me han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás,
sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza, y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llevadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si fuera este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trezaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llevadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendríais ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gátbata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo:
¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos colocamos de rodillas. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz, el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro, que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso.
Y en otro lugar de la Escritura dice, mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se pueden sentar? Ahora viene el sermón de las 7 palabras. Hay 6 laicos que me van a ayudar con una palabra y yo hago la 7ª. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está pidiendo perdón por sus propios verdugos y pide esto en obediencia al designio del Padre. Perdónalos, lo dice Jesús con su voz, pero lo dice primero con su sangre, con su dolor, con su sufrimiento, porque también es la hora de la salvación. Todo el tiempo que pasó en la cruz es una súplica de perdón. Todo en la cruz fue intercesión por el mundo pecador. Es un misterio de amor. La palabra de Cristo, las palabras de Cristo transforman. Cristo con una palabra limpió leprosos, resucitó a Lázaro, levantó al paralítico. La palabra de Cristo es eficaz. La palabra de Cristo es poderosa, y si Cristo pide perdón por nosotros, entonces nosotros podemos contar con ese perdón. La oración de Cristo es el gran tesoro con el que todos podemos contar, hasta los propios enemigos. La oración de Jesús es capaz de sanar nuestras llagas y es capaz de cambiar nuestra historia. Frente a esta primera palabra, puedo contar con el tesoro de la oración de Jesús. La palabra del Señor es eficaz, no dejará de cumplirse, y si Él pide perdón por los malhechores, entonces yo puedo contar con ese perdón, puedo contar con su amor. Jesús da una razón: no saben lo que hacen. Y San Pablo dice: si hubieran conocido al Señor de la gloria, nunca lo hubieran crucificado. ¡Qué ignorancia! Pasaron por encima de Cristo, y Él mismo lo dice: cada vez que lo hiciste con uno de mis humildes hermanos, a mí me lo hiciste. Y cada vez que lo dejaste de hacer con uno de ellos, lo dejaste de hacer conmigo. También esa ignorancia de la que se quejó Jesús puede estar en nosotros. También hemos pasado a veces por encima de Cristo y no lo hemos reconocido. Esta primera palabra nos invita a buscar a Jesús. Jesús, el de la cruz, está deshecho. Es un despojo humano. Está roto. Estaba tan desfigurado que ni un hombre parecía, y ahí se está revelando el amor divino. Cuando vayamos a buscar a Jesús en el hermano, no lo busquemos bonito, sano, agradable. Busquémoslo roto y doliente y lo encontraremos en el hermano. En conclusión,
Puedo contar con el tesoro de la oración de Cristo. Hagamos este propósito. Voy a buscar en el hermano y al encontrarlo para servirle. Padre eterno, concédenos tu gracia para recibir, vivir y dar a Jesucristo, nuestro Redentor crucificado, nuestro Salvador resucitado, verdadero Dios y hombre verdadero, y así, con esta gracia, mostrar su señorío, el señorío redentor de Jesucristo en nuestra iglesia, donde vivimos y a la cual pertenecemos. María Santísima, ruega e intercede por nosotros para que sepamos reconocer a Cristo como ella lo reconoció, también desfigurado en la cruz. Amén. Segunda palabra. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús predicó muchas veces el reino de Dios, no predicó mucho el paraíso. ¿Por qué Jesús habla y promete el paraíso solamente cuando está rodeado y aplastado de dolor? El paraíso había quedado cerrado por el pecado de nuestros primeros padres. Dios expulsó del paraíso a Adán y a Eva, pero no sacó a la serpiente. La serpiente sigue en el paraíso, por eso el paraíso es un lugar engañoso. El libro del Génesis define el paraíso como un jardín de delicias donde el alimento, la seguridad y el deleite están a la mano. Y son esas las tres cosas que todos queremos asegurar: sustento, es decir, no pasar ninguna necesidad; seguridad, no tener ninguna amenaza; deleite, no privarse de ningún placer. Paraíso es lo que ofrecen las agencias de viajes en esta Semana Santa. Vayan a las islas del Caribe y disfruten de un paraíso, es decir, no padezca ninguna necesidad, no tenga ningún temor y no se prive de ningún placer. Pero, ¿qué sucede en el ser humano cuando siente que no tiene ninguna necesidad, que no tiene ningún peligro que lo amenace y que puede darse gusto en todo lo que le apetezca? El ser humano, cuando vive de esta manera, pues, se vuelve al paraíso, se vuelve a la serpiente. Después, cuando volvemos al paraíso, volvemos a encontrar en el ser humano que se vuelve tibio, se vuelve helado al amor de Dios y luego se vuelve duro a la caridad por el hermano. Y luego se va volviendo egoísta y codicioso, resentido, vengativo, capaz de crueldad. Entonces, ya no siente que los demás son sus hermanos, sino que siente que son sus enemigos. Por eso Jesús no prometió paraíso, sino hasta el momento de la cruz. Por eso a un ladrón le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque ahí, en ese momento, la cruz ha expulsado del paraíso a la serpiente. Y entonces el auténtico paraíso se abre por la fuerza de la virtud de la cruz. Y eso significa, si quiero servir a Dios, tengo que tener desconfianza de los lugares y de las personas que me ofrezcan falsos paraísos. En conclusión, es malo para el ser humano no necesitar nada, sentirse a salvo de todo, pretender darse gusto en todo, porque por este camino se llega a la casa de la serpiente. Pero la cruz limpia estas tres cosas en el corazón. La cruz es el lugar de total necesidad. Es el lugar de la absoluta desprotección, ya que Cristo en la cruz fue el gran desprotegido. Estuvo expuesto a insultos, a las burlas, a las crueldades, a la dureza de todos. Y finalmente, si es propio del paraíso darse gozo en todo, parece que la cruz es el lugar donde no hay sino dolor. Y como el paraíso es purificado por la virtud de la cruz, Cristo evangeliza al buen ladrón en la cruz.
horas de azotes, de insultos, de burlas, de traiciones, y Jesús sigue evangelizando. Ojalá en esta segunda palabra tengamos un propósito. Cuando lleguen las horas oscuras de mi vida, pediré al Señor el Espíritu Santo para evangelizar también desde el sufrimiento, la enfermedad, la tribulación, el martirio. Entonces, esas palabras transforman las vidas de los corazones. Cuidado con los paraísos de que todo sale bien, de que hoy no hay dificultad, de que estoy a salvo y me puedo dar gusto en todo. Ojalá tengamos un propósito cuando lleguen las horas grises en que de autocompadecerme, de renegar, de buscar culpables. Entonces le pediré al Señor una gracia, la gracia de poder evangelizar en los momentos de cruz, de dolor y de sufrimiento. Amén. Tercera palabra. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Jesús no llama a su mamá madre, sino que en las dos veces que se dirige a ella, la llama mujer, porque la palabra mujer tiene un significado más teológico. La palabra madre es más restringido. En cambio, la palabra mujer hace relación a toda la humanidad. Quiere decir que todos tenemos que buscar en ella el ideal de mujer y de todo hombre. La verdadera razón de la grandeza de María Santísima está en hacer la voluntad de Dios, en hacer y ser la criatura perfecta de ahí, que tenemos que aceptarla en nuestra casa. Tenemos que acogerla como una posesión más, es decir, que la consideramos como nuestra, como una más de nuestra familia, recibirla y tenerla cerca de nosotros, cerca de nuestro corazón, para que su oración, su ejemplo, su amistad y su santidad inunde todo nuestro ser y nos impregne de ella su santidad y sus acciones. Jesús nos deja su propia madre. Gracias, Jesús, por dejarnos el ejemplo de todo creyente en María. Gracias porque ella es modelo de oración, de confianza, de fidelidad, de alegría, el cual quiere que imitemos. María, la mujer por excelencia, madre heroica, quien acompañó a su hijo desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, quien lo acompañó en los momentos de alegría y en los momentos de dolor y de sufrimiento. Los amigos de Jesús huyeron, los apóstoles lo traicionaron, pero María no se aparta de su lado. Todo puede fallar menos el amor de una madre. Por eso María tiene el corazón herido y sangrando, pero lleno de esperanza y valentía para amar. Llena de fe que la inmolación de su Hijo en la cruz traería la salvación a toda la humanidad. Esposos, no abandonemos nunca a nuestros hijos. Nadie puede reemplazar el amor del papá y de la mamá, ni los tíos, ni los abuelos, ni los hermanos. Todo hijo tiene derecho a experimentar el cariño y el amor de sus padres. No privemos a nuestros hijos de la vida. Cuando Dios quiere que vivan, amémonos, defendámonos y respetemos la vida. Eduquemos a nuestros hijos en los valores cristianos, morales y humanos. Padres e hijos, hoy más que nunca, cuando tantos hogares están destruidos, cuando tantas madres descuidan a sus hijos, cuando el Estado sugiere destruir a la familia, aprobando el matrimonio civil, el divorcio, el aborto, los métodos anticonceptivos, cuando se ha perdido la moral y las buenas costumbres, no olvidemos, todos tenemos una madre, María Santísima, que quiere acompañarnos en los momentos difíciles. Tenemos una madre para ayudarnos a amar más a su Hijo. Tenemos una madre para ayudarnos a construir hogares que sean comunidad de fe y de amor. Señor,
Hoy día, cuando los padres abandonan a sus hijos y cuando los hijos abandonan a sus padres, cuando más lo necesitan, haz, Señor, que padres e hijos vivan unidos hasta la muerte, sabiendo que mutuamente necesitan de apoyo, ayuda y acompañamiento, y pueden juntos compartir los momentos alegres y difíciles de la vida, así como María Santísima compartió toda su vida con su Hijo. Amén. Nos colocamos de pie, le pido al coro que entonemos una estrofita que hable de pasión o de muerte o de cruz. Nos sentamos. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo en la cruz estaba orando, por supuesto, contrario a lo que estaban haciendo los otros crucificados, que por el dolor y la crueldad maldecían, invocando a sus dioses, jurando inocencia, prometiendo venganza y derramando odio. Jesús está orando. El que mandó orar lo practicó él mismo. Unas horas antes en Getsemaní había dicho a sus discípulos: orad para no caer en la tentación. La oración puede impedir muchos crímenes, puede frenar la desesperación que llega a muchos corazones, puede apaciguar las tormentas del alma, puede darnos consuelo. A veces no tomamos en serio la oración y deberíamos imitar a Cristo, verlo orando en el momento más angustioso de su vida. Y es esta oración la que destruye el demonio, porque la oración es el lazo que nos une con la voluntad de Dios, pero también con el poder de Dios. Dios viene a salvarnos del absurdo, del sinsentido de la vida, y de ese absurdo Jesucristo quiere salvarnos, si oramos en verdad. El demonio quería romper el hielo que unía a Jesús con su Padre, porque el que se desconecta del Padre Celestial ya es un juguete de Satanás. El demonio es el ángel caído, pero el demonio no ha perdido su capacidad de astucia y de seducción. El demonio estudia a sus víctimas, las maneja, las controla. Por eso dice San Pablo
que el demonio ronda buscando a quien devorar. El demonio sabe cuál es el lado más débil, el flanco descuidado. En el combate militar, lo más importante es ver dónde está la debilidad del otro, en dónde está desprotegido y de dónde le llegan los recursos, es decir, de qué se alimenta, de qué vive mi enemigo y cuál es su lado flaco, su flanco descuidado. De pronto somos débiles en el deseo del dinero fácil, de la vanidad, de la sensualidad, la mentira. Cada uno de nosotros es débil y frágil en algo, y esa debilidad ya la conoce el enemigo, el diablo. Pero si somos diferentes en nuestras debilidades, somos iguales en nuestras fortalezas, y uno solo es nuestra fortaleza de todos. Y esa fortaleza está en la oración, que permite que nosotros nos mantengamos unidos a la cadena del abastecimiento o de las provisiones. El demonio quiere romper la cadena del abastecimiento. ¿Y cuál es esa cadena del abastecimiento? La oración. Tal vez, cuando abandonamos la oración, las primeras horas no se sienta nada, pero en pocas horas nos daríamos cuenta que algo espantoso está sucediendo. Cuando nos alejamos de Dios, al comienzo no se siente nada, pero luego viene el caos y la cruz. A veces los países y las personas le dan la espalda a Dios y decimos que no se siente nada. El padre de familia dirá: mis hijos no van a misa, pero son buenos muchachos, ya saben lo que tienen que hacer. Claro que sí, el demonio no se engaña. Irlanda y Europa dicen que no necesitan el nombre de Dios, al igual que Colombia. Al principio no se siente nada, y luego vino la violencia, la muerte, el suicidio, los atracos, los secuestros, la destrucción. Jesús está en oración y se une con nosotros y se une a nosotros cuando decimos: Dios me ha abandonado. Jesucristo se ha bajado, se ha anonadado, se ha humillado para experimentar lo que el hombre experimenta cuando se aleja de Dios. No nos dejemos engañar. Desde el día que se deja de orar y se le da la espalda a la misa, se comienza a morir. Cuando una persona tiene cáncer, al comienzo no siente nada, solo se siente al final. Y no vamos a esperar al final, cuando el mundo se sumerja en la desesperación. No permitamos que esto suceda. Tenemos que estar unidos a Dios, unidos en oración, en las buenas y en las malas. Unidos a Dios, no podrá conmigo el enemigo. Señor, envuélvanos en el manto de tu oración, para que cualesquiera que sean nuestros dolores y circunstancias, nosotros, lo mismo que tú, permanezcamos unidos al Padre Celestial. Amén. Quinta palabra: tengo sed. La sed es una de las sensaciones más conocidas, más intensas y más misteriosas. Todos tenemos la experiencia de la sed física y de la sequía de la naturaleza por falta del agua. La sed que conduce a la muerte, la sed que destruye la vida. Pero la sed es misteriosa porque, según el refrán, nadie sabe la sed que el otro tiene. La sed es invisible, es real, pero no se puede ver. El Salmo 63 dice: Tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma tiene sed de ti. Sin duda, es bienaventurado el que experimenta esa clase de sed, porque si es verdadera sed de Dios, esa persona acude a Cristo, que es fuente de agua viva,
Esta quinta palabra nos invita a pedir la auténtica agua, porque el mundo nos ofrece otras aguas para calmar la sed de placer, de tener, de poder, de fama. Jesús dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Tengo sed, dice Cristo. Entonces podemos hablar de la sed de la verdad, de la justicia, de la paz, de la santidad, de la sed de Dios. Preguntémonos, ¿cuál es la sed que gobierna mi vida? ¿Será sed de venganza, de diversión, de placeres, de poder, de dinero, de fama? Jesús tiene sed por la tortura física, pero tiene sed de nuestra fe para lograr la salvación y la gloria de Dios. Cristo, que tiene sed, se convierte en la cruz en un manantial, porque de su costado sale sangre y agua. Jesús tiene sed y da de beber. En el relato de la samaritana, Jesús empieza pidiendo agua y acaba por ofrecerle a la samaritana un agua que sirve para la vida eterna. Jesús, sediento, ofrece de beber, y esto se explica porque el que tiene sed puede entender, puede descubrir las grietas del corazón humano. El que sufre sabe cuáles son las puertas que pueden abrirse al corazón humano. El que no ha sufrido no sabe cuáles son las llaves que abren los corazones. San Pablo dice: tenemos un sumo sacerdote, cual nos convenía, perfecto y compasivo. La compasión surge de la sed que ha padecido. Nadie puede comparecer sin padecer. Es necesario haber padecido para poder comparecer. Por eso la sed de Cristo es la llave que Cristo tiene para regalarnos el manantial de agua viva, la abundancia de su amor. Mi vida está gobernada por una clase de sed. ¿Cuál es? Cada uno de ustedes pregúntese en su corazón. Hagamos un propósito, que solo descubriendo el misterio de mi propio dolor puede entender, servir y aliviar el dolor de mi hermano. Mis dolores son mi gran tesoro. No despreciemos nuestros dolores, no los maldigamos, no reneguemos tanto de ellos. Muchas veces, si ha recibido muchos dolores, es porque Dios le ha dado un manojo de llaves para que abra muchos corazones y les ayude a encontrar sentido a sus sufrimientos. Que en esta quinta palabra hagamos un propósito. No voy a renegar más de mis dolores. Cada dolor es una llave que me sirve para abrir un corazón. María Santísima padeció la sed al no poder aliviar la sed de su Hijo. Madre compasiva, enséñanos a rectificar nuestros afectos y a dirigir nuestra voluntad y a encontrar en todo la gloria de Dios. Amén. Sexta palabra. Todo está cumplido. Todo está cumplido, es decir, misión cumplida, se ha llegado al final, se ha hecho la obra, está cumplido la misión de Jesús. Cristo es el camino y la meta. Por eso, el que está con Cristo llega pronto a la meta. En cambio, la vida sin Cristo es una vida de metas que se alejan cada vez más. Por eso, cuando una persona se deja aprisionar por el materialismo, nunca tiene meta, porque todo lo que logra le parece siempre insuficiente. Por ejemplo, si puede comprar un automóvil de 80 millones, ya está pensando cómo sería manejar uno de 200 millones.
No puede haber meta para el que se apega a las cosas de este mundo. Cuando recibe lo que quiere, se siente insatisfecho y entonces pide otra cosa. Por ejemplo, Pablo Escobar no se contentó con el dinero, sino que quiso también el poder, y así, insatisfecho de lo que tenía, porque nada lo saciaba. Por eso, tenemos que apoyarnos en Jesús, el único que sabe llevar a la meta, el único que sabe ponerle fin a las cosas, el único que sabe ponerle fin al imperio del demonio, de Satanás. Qué hermoso llegar al final de la vida y poder decir, misión cumplida. Aquello por lo que vine al mundo ha quedado hecho. ¿Cuántos podrían decir lo mismo? Un papá al momento de morir, una madre en agonía, no tienen esa misma paz, porque siente que le quedaron muchas cosas por decir, por enseñar o muchas cosas por hacer. Qué grande es poder llegar al final de la meta y decir, misión cumplida. La carta de San Pablo a los Hebreos aplica aquel salmo a Cristo que dice, no quiere sacrificios y ofrendas. Entonces yo digo como está escrito en el libro, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y Cristo a la hora de su muerte dice, aquí estoy haciendo tu voluntad, he realizado tu designio, he hecho lo que tú me habías pedido. Jesús, desde el principio hasta el final, es una obediencia total al Padre, de puesta en práctica el plan de Dios. Está cumplido la victoria sobre el pecado, se acaba el imperio de Satanás, se termina el engaño del enemigo, del demonio, se termina la oscuridad, aquí muere, aquí acaba el dominio de las tinieblas. Jesucristo, en el acto mismo de dormirse en la noche de la muerte, declara el final del imperio de la muerte, está cantando su propia victoria. ¿Cuánto nos enseña Jesús? Misión cumplida. Un propósito. Mi vida es una obra de arte, y una obra de arte solo es bella cuando está completa, cuando está bien hecha, cuando del principio al final tiene armonía. Démosle armonía a nuestra vida, démosle belleza a nuestra existencia. Completa su obra de arte, no nos quedemos a medio hacer. Un niño a medio hacer se llama aborto. Un hombre a medio hacer es un fracaso. No seamos un aborto de uno mismo, completa su obra. No podemos mirar el pasado. Pues Jesús con su sangre tiñe del blanco de gloria su pasado. Cubre entonces en la sangre de Jesús su pasado. Unge en la providencia de Jesús su futuro y vive en la obediencia de Jesús su presente. Así nos lo conceda Dios por intercesión de María. Amén. Nos colocamos de pie, le pedimos al coro que nos cante algo alusivo a la cruz, al sufrimiento, a la muerte. Palabra
Se sienta. Séptima palabra. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo murió orando. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Desde el principio hasta el final, se comunica con su Padre. A Jesús le quitaron todo, pero nunca pudieron quitarle a su Padre. Para Jesús, el nombre Abba, Padre, es la única dulzura de su boca. Jesús invoca al Padre al principio y al final de sus últimas palabras. Todo el ataque del demonio iba dirigido exactamente a destruir esa palabra, o mejor, a destruir la relación del Padre con el Hijo. El objetivo de las torturas a las que fue sometido Cristo, el objetivo de las traiciones y de las injusticias era solamente una cosa: que Jesús se apartara de la obediencia y del amor del Padre. Por boca de aquellos escribas y sumos sacerdotes, parece que hablaba Satanás cuando le escupía a Cristo la siguiente propuesta: baja de la cruz y creo en ti. Le han puesto un precio a la fe, y es que Jesús desobedezca a su Padre y le dé la espalda a su voluntad. Pero Jesús no sabe vivir sin el Padre, porque para eso dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Jesús no sabe vivir sin el Padre, porque para eso ha pasado una noche en oración y siempre ha llegado a una única conclusión: si este cáliz no puede pasar de largo sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Jesús está más apegado a la voluntad de su Padre que al de su propia voluntad. Pero de todas maneras, el enemigo intenta una y otra vez y utiliza la traición, la hipocresía, la mentira, con el único propósito: desprenderlo, alejarlo, sacarle del seno al Padre. Pero Juan nos explica por qué Jesús no podía aceptar semejante negociación con el demonio. Juan en el capítulo 1 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo que está en el Padre nos lo ha dado a conocer. Es que la misión misma de Cristo, que es revelarnos la imagen verdadera del Papá Dios, no puede cumplirse sino permaneciendo Jesús en su Padre y mostrándonos la verdad del Padre nos salva. Por eso San Juan en el capítulo 17 nos dice: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Pero el demonio intenta con todas sus fuerzas, cuando oímos que las últimas palabras de Jesús contienen esa invocación: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Entonces entendemos que fracasó en su tarea Satanás. Entendemos que todas sus artimañas y que todo el armamento del infierno no fueron capaces de separar al unigénito de su Padre eterno. Y de esta manera, como dice San Pablo,
el unigénito ha venido a ser el primero de muchos hermanos que somos nosotros. Importante es ver que hay tantos modos de morir. Hay gente que muere entregándose simplemente a lo absurdo. Hay gente que muere simplemente deseando la nada en el descanso y llegan al extremo de quitarse la vida. Qué distinta es la muerte de los mártires. Qué distinta es la muerte de los santos y de los místicos que lucharon por vivir el Evangelio, de hacer la voluntad de Dios con la esperanza de contemplar a Cristo cara a cara el día de su muerte. El que dice como Cristo: a tus manos encomiendo mi espíritu, sabe lo que está buscando y sabe que el velo de la muerte pronto se va a acabar y que las puertas del cielo se abrirán, y entonces seremos verdaderamente lo que fuimos llamados a ser, según dice San Juan. Ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Al terminar esta meditación sobre la muerte de Cristo, pensemos en nuestra propia muerte. Pensemos qué muerte estamos preparando. La muerte no se prepara cuando ya tiene que llamar al sacerdote para ver si se confiesa y comulga el que nunca se había confesado y comulgado. La muerte no se prepara en minutos. La muerte no se prepara en unas horas. La muerte, desde el punto de vista cristiano, se prepara desde la vida, desde cada día de la vida, porque la vida de Cristo fue esto: encomendarse al Padre, entregarse al Padre, según lo dice el Salmo 21. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo los invito, queridos hermanos, para que en este Viernes Santo nos preguntemos qué clase de muerte estoy preparando. Estoy preparando la muerte del desesperado, la muerte del cansado de la vida, o estoy preparando la muerte del cristiano para que se abran por fin esas puertas que conducen a la auténtica vida y poder recibir a Cristo, que nos dijo: me voy a prepararte un lugar, y cuando lo tenga listo, volveré por ti. Ahora también nosotros bajemos nuestra cabeza y guardemos un momento de silencio. Démosle gracias a Cristo por la salvación que nos ha dado. Pidámosle perdón por nuestros pecados y prometámosle en este año morir con Cristo para resucitar a una vida nueva. Amén. Guardamos unos minutos de silencio. Cristo padeció y se entregó por todos, y por eso hoy elevamos esta plegaria realmente universal, que tiene en cuenta los gozos y las fatigas de toda la humanidad. Luego de cada intención oramos en silencio y enseguida escuchamos la plegaria del sacerdote.
La colecta que hoy se hace es para los santos lugares. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu Iglesia, extendida por el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el episcopado, lo conserve libre de todo mal, para bien de la Iglesia, de manera que pueda regir al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor crezca en méritos y progrese en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Por todos los ministros y el pueblo de Dios. Oremos también por nuestro obispo Héctor Cubillos Peña, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobiernas todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te servamos en todas las cosas con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, se les perdonen todos sus pecados por el bautismo y queden incorporados a Cristo Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda siempre tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir la verdad que profesan y se digne reunirlos para siempre en su única Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos
la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo, también ellos encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, conceda a quienes no creen en Cristo, que caminando en su presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no creen en Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrar al Dios verdadero. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según su divina voluntad, dirija sus pensamientos y decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en todo el mundo con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera, por Jesucristo nuestro Señor. Por quienes sufren en este tiempo de pandemia. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortalezca al personal sanitario, dé consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo a los afligidos y fortalece a los que sufren. Escucha las súplicas
de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Por los que sufren, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libre de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Cristo, elevado en la cruz, atrae hacia sí todas las miradas para maravillarnos de la grandeza de su amor, que nos rescata del pecado y de la muerte. La cruz gloriosa ha hecho digna de ser adorada, y como pueblo de Dios le rendimos nuestra alabanza. Mirad el árbol de la cruz, en donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, en donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, en donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Como por debido de la pandemia no podemos hacer la adoración de la cruz, en unos momentos de silencio, adorémoslo allá en nuestro corazón. Démosle gracias porque por esta cruz, por su muerte en la cruz, nos ha salvado. Y pidámosle para que todos los días lo contemplemos y creamos en Él para que tengamos vida eterna. En unos momentos de silencio, adorémoslo en nuestro corazón.
De pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes estar en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno que entres en la casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Dichoso quien se acoge a Él. Recibiendo el pan de vida eterna, nuestra vida se vincula plenamente al ministerio de la pasión de Cristo para alcanzar la misericordia que nos cura de las heridas de nuestro pecado. Por sus heridas hemos sido sanados.
Oremos. Dios Padre eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Hijo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio, por la participación en este misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Agradecele a Lina y a su coro de jóvenes por la animación de esta celebración. Agradecer a todas las personas que nos colaboraron en el Sermón de las 7 Palabras, en las lecturas, en todas las personas que nos colaboraron en esta ceremonia. A las 6 de la tarde tenemos el acto mariano, todos cordialmente invitados. Mañana, en la vigilia pascual, tenemos aquí en el templo a las 4. A las 5 tenemos en el Coliseo y a las 6 de la tarde nuevamente aquí. Están cordialmente invitados, que es la ceremonia más hermosa y la más importante de la Semana Santa. Se inclinan para una oración. No olvidemos que hoy no hay bendición. Señor, te pedimos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la salvación, por la eterna salvación, por Jesucristo nuestro Señor. A las 5 de la tarde hay un concierto aquí en el templo para los que deseen participar. Pueden ir y tomarse un refresco y volver a las 5.